Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y en esta ocasión vamos a hablar sobre el aprendizaje significativo. Pero realmente antes de empezar vamos a definir qué es esto. En este video te voy a explicar sobre la teoría que ha transformado la manera en cómo concibimos el aprendizaje, la enseñanza, el conocimiento en el aula. Bien, para dar inicio debemos explicar qué es el aprendizaje significativo. Y uno de sus mayores exponentes es David Ossel y otros autores que han aportado a esta teoría son Novak y Haysen. Ellos proponen que la teoría del aprendizaje verbal significativo ocurre cuando la nueva información se relaciona de una manera sustantiva con conocimientos que ya trae previamente el estudiante y estos los pueden transformar. Ambos conocimientos pueden ser transformados. Ahora bien, les voy a presentar un mapa conceptual para lograr entender de una mejor manera el aprendizaje significativo. Pero este surge realmente de una pregunta, la cual es: ¿qué caracteriza el aprendizaje significativo y cómo realmente se diferencia del aprendizaje repetitivo? Podemos observar que en el aprendizaje significativo las características que representan a este como tal es que hay una relación sustantiva con conocimientos previos, hay una transformación de contenido y conocimientos existentes y una mayor comprensión y retención. Es decir, el estudiante tiene una mejor comprensión y una comprensión a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay una transformación de conocimientos que éste ya trae con los nuevos conocimientos que va a adquirir. A diferencia o en contraste con el aprendizaje significativo, pues que este realmente establece asociaciones arbitrarias y literarias al aprendizaje. ¿Por qué? Porque este tipo de aprendizaje solamente promueve el contexto y la recepción, no hay un descubrimiento como tal, más que todo lo mira de una manera un poco más lógica y por ende hay una asociación arbitraria y literales, hay menor comprensión. ¿Por qué? Porque lo hace de manera repetitiva, el estudiante simplemente estudia para el momento, comprende para el momento y olvida para el futuro. No hay una comprensión o una retención de esta información a largo plazo. Luego, en el aprendizaje significativo, los contextos de promoción tenemos que recepción y descubrimiento, es decir, hay una mayor recepción por parte del estudiante, porque como ya tiene un conocimiento previo, hay un descubrimiento que éste puede asociar con el conocimiento previo y transformarlo junto con el conocimiento actual que se le está dando o mostrando en el instante de las temáticas específicas. Luego podemos ver que las condiciones para el aprendizaje significativo es que el docente tiene que generar materiales potencialmente significativos, conocimientos previos que el estudiante debe tener y el estudiante además tiene que tener una disposición activa, es decir, digamos lo que es una jerarquía como tal en la cual una no puede funcionar sin la otra para que el aprendizaje significativo pueda funcionar de la mejor manera. Luego podríamos explicar que en el cuadro que estamos observando a continuación, cómo diferenciamos o con ejemplos el aprendizaje significativo contra el aprendizaje memorístico. Es que por instrucción, por recepción, podemos ver que si mostramos clases teóricas en la cual aplicamos ciertos elementos, como vamos a hablar del lenguaje audiovisual, pero si usamos ejemplos entre una película y un guión literario, pero si el estudiante ya conoce sobre la película, pero no ha visto el guión literario, ahí hacemos una conexión donde el estudiante pueda tener una transformación de este conocimiento. A diferencia del aprendizaje memorístico, que si solo le mostramos un guión literario, pero no hay un contexto de, bueno, esta es la película, solo le mostramos el guión, simplemente la va a tratar de entender para el instante, pero no va a haber una retención a futuro. Con respecto a la instrucción por descubrimiento obligado, podríamos decir, hablar de iluminación. Experimentamos con luces y les mostramos efectos dramáticos de manera dirigida, pero se los estamos mostrando y les explicamos la terminología. Y si este ya conoce previamente, pues obviamente va a entender de una mejor manera. A diferencia del aprendizaje memorístico, que si solamente le decimos en una entrevista utilizamos iluminación dura y en una película y utilizamos filtros cálidos y filtros fríos, pero no hay una explicación o no les mostramos con ejemplo, simplemente es obligatorio, ¿no? Y en la instrucción por descubrimiento autónomo, pues podríamos dejar como ejemplo o como una tarea hacer un proyecto personal, un cortometraje, donde podamos observar las técnicas que les hemos mostrado
pero si tienen nuevas técnicas, también poderlas observar dentro del cortometraje, y ahí vemos esa transformación de conocimiento que puede tener el estudiante, a diferencia de el memorístico, que si solamente les dejamos un cortometraje como necesito que tenga tantos planos, tantos ángulos, simplemente el estudiante lo va a hacer de esa manera. Ahora bien, en la teoría de la asimilación hay 3 condiciones fundamentales para que realmente se dé el aprendizaje significativo. En el mapa conceptual les mostraba, ¿no?, que tienen que tener materiales potencialmente significativos, tienen que haber conocimientos previos y tiene que haber una disposición activa. Como les decía, una no funciona sin la otra. Para que pueda ser fundamental el aprendizaje significativo, pues estas condiciones funcionan en continuo y dan cumplimiento para determinar el grado de significatividad del aprendizaje. Ahora bien, vamos a hablar sobre la reconciliación integradora y cómo este se relaciona con los inclusores. Vamos a dar ejemplos siempre de la manera de audiovisuales, pues sabemos que la reconciliación integradora es un proceso del aprendizaje significativo en el que el estudiante reorganiza los elementos en la estructura cognitiva del alumno, y este permite que los conocimientos previos que no ha relacionado los integre y además que adquiera nuevos conocimientos. ¿Cómo se relaciona con los inclusores? Pues este permite realmente que la reconciliación integradora y los inclusores se modifiquen y que se enriquezcan, porque hay una interactúan con nuevos conocimientos, lo que este permite reorganizar de manera jerárquica los conceptos. Es decir, si yo ya tengo conceptos previos, pero a la hora de conocer nuevos conceptos me permite ordenarlo jerárquicamente, me va a ayudar una mejor comprensión. Y las formas que se pueden dar la reconciliación integradora son con el aprendizaje supraordinado y el aprendizaje combinatorio. En el aprendizaje supraordinado, pues se aprende un concepto o se propone de manera inclusiva que abarca varias ideas, pero que representa una manera o una estructura cognitiva. Es decir, el estudiante ya conoce sobre encuadres, ángulos de cámara, movimientos de cámara, pero no conoce la terminología adecuada, que es el lenguaje audiovisual. Entonces ahí lo aprendemos de una manera estructural cognitiva, mientras que en el aprendizaje combinatorio pues aprende nuevos conceptos del mismo nivel. Es decir, si el estudiante ya conoce sobre los tipos de plano, pero le estamos enseñando tipos de iluminación, tipos de sonido, es un mismo nivel porque todo es sobre el lenguaje audiovisual, pero ambos mecanismos complementan la diferenciación progresiva que ayuda a un mejor aprendizaje y a contribuir en una estructura cognitiva mucho más rica y mucho más organizada. Otros aportes que podríamos hablar sobre la teoría a través de Novak es que hay una importancia en el contexto. ¿Por qué? Porque Novak destaca que el significado de un contexto es indispensable y está ligado al contexto en el que lo construye. Además, Novak crea instrumentos prácticos con las herramientas de mapas conceptuales, el diagrama V. También hay una interacción educativa, es decir, que hay una interacción entre el estudiante y el docente, y hay una revisión constructivista también. A mi punto de vista, los aportes que Novak hace realmente son fundamentales porque enriquecen la teoría de David. ¿Por qué? Porque nos da herramientas mucho más prácticas como los mapas conceptuales, porque son valiosos, y además promueve el aprendizaje autónomo, el aprendizaje reflexivo, y además facilita que la organización del conocimiento y la interacción educativa sea mucho más fácil. Podríamos hablar que, según los autores, también hay condiciones facilitadoras en la comprensión, como aprender las ideas centrales, observar la concepción limitante de la aptitud del desarrollo general, pedirle al estudiante que reformule con sus propias palabras lo nuevo que ha aprendido, y algunas críticas que podríamos mencionar acerca de la teoría del aprendizaje es que hay una limitación en la representación del conocimiento, hay una falta de atención a otros tipos de conocimientos, que no solamente la teoría se va a centrar en el aprendizaje de conocimientos declarativos, sino que también que se aborde de manera superficial el aprendizaje de conocimientos procedimentales como técnicas, habilidades, estrategias, también la incorporación de perspectivas sistemáticas,
que aunque Novak señala que el hecho educativo comprende 5 elementos como profesor, aprendiz, conocimiento, educación, evaluación y contexto, pero la integración de estas perspectivas en la teoría aún sigue siendo un poco más limitada. Estas son algunas de las críticas o líneas de investigación que pues buscan ampliar y enriquecer la teoría, haciéndola más explicativa y aplicable en los contextos educativos diversos. Si tienen preguntas al respecto, no duden en hacerlas acerca de este tema.